Thank you. Acabé de iniciar la grabación. Thank you for being here today, Jasmine. I appreciate it. And welcome to our online session for activity 3, right? Okay. Okay. Activity 3, it's, well, this unit, we're going to consider some topics about technology, right? And we're going to compare, or we're going to describe and compare technological devices, okay? Great. So Okay. the evidence that we need to work on, it's evidence forum, my favorite movie, right? And the evidence interactive activity, technological devices, and the evidence gadget spite. Okay. So it's going to be from September 18th to September 26th, right? Good. So we're going to move here to, yeah, contenido del curso. This is our route. And when we're in contenido del curso, we're going to click here on Proyecto, and then we're going to click here on Activity 3. And then we will go to the link materials and support materials. Okay. And the name of this unit is What I Like About Technology. What I like about technology. Great. So we have the multimedia version and the downloadable version. Let's click here on the multimedia version. What I like about technology. In this third learning activity of English.works 3, you will learn about describing objects and feelings, how to ask questions, and to make comparisons. It's a lot about description and comparison, right? So here we have this introduction, right? Introductory material. Here, you're going to learn about describing objects and feelings, technological devices, asking questions, and comparative forms. So we have here describing objects and feelings. And Nicole read a great book last week and she wants to share her opinion about it in her blog, on her blog, sorry. So the idea is to read her opinion. Can you read her opinion, please, Jasmine? ¿Podrías ayudarme leyendo la opinión que publicó Nicole en su blog, por favor? Ay. La primera parte, si quieres, el primer párrafo. The Art of War. No, no. Intentémoslo, Jasmine. Empezarías con This Amazing Book Talks. No. Bueno, pero si no quieres, no te voy a obligar tampoco. Entonces, bueno, en esta primera parte dice The Art of War, The Art of War. This amazing book talks about leadership and the qualities of a good leader. Sun Tzu, the author, discusses how military tactics are developed through interesting and convincing narration. This innovative style makes the reader think about business in a strategic way. A great leader, according to this book, should make people feel fascinated, inspired, and convinced about his or her goals. Sun Tzu emphasizes the importance of being a disciplined and committed authority. Okay, good. Good. Hello, Maritza. Yasmín, ahí te estamos escuchando, Yasmín. De pronto, si pueden silenciar el micrófono y cuando quieran hablar, con mucho gusto. A ver, activar el micrófono. Hello, Maritza, how are you doing? Hello, teacher. I'm good, thank you. Doing great. Thank you so much. We're reading here in we're looking at the material of unit 3. Yes, material of unit 3.
And we're reading an opinion that, the opinion that somebody posted on a blog about a book. You see, so if you look at this example, you can see some expressions that are highlighted. Ahí podemos ver algunas expresiones que están como resaltadas en negrita. ¿Qué expresiones vemos ahí más grandes o resaltadas en negritas? ¿Qué expresiones hay de esa descripción vemos que están resaltadas en negrita o están un poquito más grandes? Mm, ¿sí las notamos o no son tan claras tampoco? Hay dos. ¿Cuáles serían? I see amazing, Ujú, interesting, ujú. convincing, Convincing, yes. fascinating, Ujú, inspired, yes. Ujú. Amazing, interesting, convincing, fascinated, inspired, convinced, disciplined, committed. Yeah. Great. Yeah. So, okay, good. I am going to share a link with you. Give me a sec here. Yeah. Bueno, esas expresiones que acabamos de mencionar son expresiones que nos sirven para identificar las características, ¿no? Por ejemplo, cuando dice amazing book, estaría diciendo este libro maravilloso, este libro increíble, este libro impresionante, ¿no? El amazing, right? Y después interesting sería como interesante, convincente, ¿no? La narración es convincente e interesante. Ya después, en la segunda parte, ella nos comparte cómo debe hacer sentir a la gente. Entonces, debe hacer, según el libro, ¿no? Un gran líder debe hacer sentir a las personas fascinadas, inspiradas, convencidas, ¿sí? Y habla también de la importancia de ser disciplinada y comprometida. Entonces, estas expresiones que están abajo son más como actitudes que pueden tomar o también cómo nos sentimos respecto a algo, ¿no? La de arriba es como consideramos que es el libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la siguiente página. Nos están hablando de estas expresiones, que en inglés, estas expresiones, cuando una característica termina en ing, el ing a veces significa ando yendo, pero el ing también a veces significa, el, el ing a veces también significa como característica ado, ido. O sea, aquí sería Mari es una chica interesante. Romeo y Julieta es una historia de amor emocionante, ¿no? Exciting, ¿cierto? Pero cuando hablamos, cuando termina en ed, que llevamos para allá, es cuando digo que me siento de alguna manera, me siento deprimida, impresionada, molesta, ¿cierto? Entonces, estas expresiones que terminan en ed o en ing cuando están describiendo algo, cuando se tratan de una característica de algo, pueden significar cosas diferentes, ya sea que yo esté hablando de un libro, de una situación o de una persona, pero estas que terminan en ed, cuando son características, ¿cierto? De cómo me siento o cómo estaba, mire, estaba asombrada, estaba molesto. Son sentimientos, ¿no? Son sentimientos que tengo sobre en un determinado momento, ¿no? No es que yo siempre esté deprimida, las noticias me hacen sentir deprimido o deprimida, ¿no? Bueno.
En inglés, perdón que no las leí, no sé si Maritza nos ayudas a leer estos tres ejemplos en inglés, por favor. Can you make me feel restless? Depressed. Ajá. She was Ujú, when her team won. I ujú, am annoyed ujú. because of cold water. Weather, perfect. Yes. Ujú, great. Ujú, excellent. Okay. Technological devices. Ya entonces nos van a presentar dispositivos o gadgets. Cuando hablamos de gadgets, también estamos hablando de dispositivos, ¿cierto? To communicate with others. Yes? Entonces aquí tenemos communication is an important aspect of technology. When we want to get in touch with people, we can use devices such as phones and cell phones. Aquí nos presentan an MP3 player, a remote control, a laptop, right? A desktop. Después nos presentan a cell phone, headphones, right? Or a game console, right? External hard drive, and a global positioning system that is a GPS, right? Good. En esa lectura nos están presentando diferentes dispositivos y bueno, aquí hay unas características de cada dispositivo, ¿no? It's convenient. Aquí una característica de esta sería convenient. Si vamos portable también. Cell phone, aquí nos dicen lo que podemos hacer con él. Use it to make phone calls, play games. Headphones is a good option when you don't want to annoy other people. Game console, when you want to play video games. External hard drive, storage capacities. Entonces, cada dispositivo, como ustedes se dan cuenta, aquí tiene ciertas características, ¿no? Ya después, la idea es leer una conversación entre Joana y Nicole y ellas van a hablar un poco de de la opinión que tienen sobre ciertas cosas. Por ejemplo, aquí, I read a wonderful book last week. That's great. What kind of book is it? Si quieres, Maritza, tú puedes seguir leyendo el de este personaje y yo continúo con ella. Biography book. Very interesting. How much did it cost? $10. Great. Bueno, aquí sería filosofía. Entonces tenemos preguntas, ¿cierto? Como what kind, cuando le agregamos una palabra al what, ya significa otra cosa. Si yo digo what kind, estoy diciendo qué tipo, qué clase de música. What time, estoy preguntando a qué hora, ¿no? Cuando le ponemos otra expresión como al how, que significa cómo. Si yo digo how many, estoy preguntando cuántos. Si digo how much, estoy preguntando cuánto. How long, estoy preguntando cuánto tiempo. And how long, how often, qué tan a menudo. El how far, qué tan lejos. El how fast, es qué tan rápido. El how old, es qué edad, ¿no? How old, ¿ok? Y todas estas expresiones de características nos las están presentando para mostrarnos cómo se pueden comparar ciertas cosas. Hay unas expresiones en inglés que nos ayudan a comparar, como por ejemplo estas expresiones de acá que nos están dando en este correo electrónico, ¿no? How are you? Cuando decimos as good as, estamos hablando de que tienen es tan bueno como este, ¿no? Cuando decimos Star 2000 is not as thin as North BC4, yes. Entonces estoy diciendo que este no es tan delgado como este. Si digo is less expensive than, estoy diciendo que es menos costoso que, ¿no? Is less advanced than, es menos avanzado que. Is not as heavy as, es que no es tan pesado como tal otro. Ujú. Entonces tenemos diferentes expresiones que nos ayudan a comparar. Entonces, cuando usamos este es cuando es un poco de igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir Richard is as fast as John, quiere decir que los dos son rápidos, ¿no? O igual de rápidos. Cuando decimos not as, en medio de los as, vamos a poner una característica, ¿no?
Por ejemplo, aquí, eh, Richard is as fast as John. Es tan rápido como John. Entonces, en medio del si notamos aquí, hay una característica, la característica es fast, que es algo que es rápido, ¿no? En medio de el not as, también diríamos una característica, no tan rápido como, no tan grande como. En medio, en estos puntos suspensivos, vamos a poner una característica. Entonces aquí, my house is not as big as yours. Is not as big as yours, right? Not as big, big sería la característica as yours. En medio del less y del than, vamos a poner menos que. ¿Cierto? Entonces, Richard is less interested in technology than John, right? Está menos interesado. Este es el tema de esta unidad. Aquí en Contextualization podemos ver una conversación, o escuchar o ver una conversación entre dos personajes y ahí van a usar estas expresiones. La idea es escuchar la conversación. Miren, aquí nos dicen. I want to go to digital LPQ. Bueno, miremos otra vez. Escuchemos. What's up, John? Hi, Richard. I'm so bored. I want to go to digital LPQ. That's a great idea. I love technology. I know. Let's go check out new gadgets. Yes, you are a geek. Look, I like this new MP3 player. Are you kidding me? A new MP3 player? Yes, why not? Well, I think an MP3 player is not as useful as a smartphone. But a smartphone is not as cheap as an MP3 player. That's right. However, a smartphone has more functions than an MP3 player. Tell me more about it. With a smartphone, you can download music directly from any online application, which is easier than downloading music to your desktop than transferring the files to the MP3 player. That means an MP3 player is not as multi-purpose as I thought it was. That's right. Richard, what about a tablet? Is it less useful than a laptop? A tablet is as good as a smartphone, although a laptop is more advanced than a tablet. I'm not going to buy anything today after all. I have to think about these comparisons. These comparisons Moving are on. Let's go for excellent. ice cream. These comparisons are excellent to actually compare technological devices. Sometimes when you're going to buy a cell phone or when you're going to buy a computer or you're going to buy headphones or earphones, it's like you actually need to compare devices. Es necesario comparar ciertos dispositivos cuando vamos a comprar este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí nos dan estos enunciados, statements, y la idea es decir si son falsos o verdaderos de acuerdo a lo que escuchamos, ¿no? Dependiendo de la información que escuchamos. Y hay otro ejercicio, un segundo ejercicio, que es sobre esa misma conversación, ¿sí? Que es para completar las oraciones comparativas, ¿no? ¿Cuáles de estas corresponden a cuál dispositivo, ¿cierto? Ya después viene Practice One y vienen bastantes ejercicios donde vamos a poder practicar eh, estas terminaciones del ed o ing, que ya les voy a explicar un poquito más. Y también, bueno, si volvemos a Practice One, hay varios ejercicios, ¿no? Aquí vemos A, B, C, D, E. Hay 5 ejercicios para reforzar un poco la parte de vocabulario que vimos aquí y las estructuras. Aquí en la parte de práctica 2 tenemos 4 y finalmente tenemos pronunciation practice. Podemos comparar cualquier cosa, podemos comparar dispositivos, electrodomésticos, incluso artistas, ¿no? Dependiendo. Siempre va a ser algo, bueno, hay unas cosas en términos de dispositivos que de pronto se pueden medir un poco mejor, que son la eficiencia, la calidad, lo útil que puede ser, ¿no? Multipropósito, como dijo él ahí, multipurpose. Entonces son cosas que son más, se evidencian de una manera más sencilla.
Cuando damos una opinión, como al inicio de esta unidad que vimos, la opinión sobre un libro, va a depender de lo que yo piense sobre ese libro. No es muy subjetivo lo que yo pienso sobre algo. Entonces, siempre que vamos a dar una opinión, la opinión es muy personal y también es importante respetar la opinión que sea que nosotros demos o la que escuchemos de las otras personas, ¿no? Podemos cuestionar la opinión de alguien más, pero es importante respetar las diferentes opiniones, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo. Entonces aquí arrive, bueno, ya en la parte de pronunciación, como vemos, tenemos la terminación, esta parte de pronunciación la recomiendo mucho porque es importante identificar cuándo se pronuncian, cómo se pronuncian los verbos en pasado. Por ejemplo, aquí decimos arrived. This, as in arrived, as in she arrived late. Nos están dando la pronunciación que es una D al final. No, no suena la E, pero sí suena la D, ¿no? Arrived, arrived. This, as in arrived, as in Mientras que aquí se pronuncia como una T. as in worked, as in I worked until late. Id, as in waited, as in you waited for a long time. Y nos van a explicar un poco por qué se pronuncian así. Entonces, miren, se pronuncia el sonido final de ed como una T cuando los sonidos del verbo, los sonidos finales de la expresión que está acá, el sonido final son estas letras que vemos aquí, por ejemplo. Laughed, look, look. Recomiendo muchísimo revisar este material de estudio. Es importante, esto es algo esencial dentro del aprendizaje del inglés. La terminación, la pronunciación final, que puede ser en T o D o finalmente en ed. Ed, Visited, added, ¿sí? Y nos explican por qué. Generalmente cuando terminan en ed las palabras, tenemos tres sonidos y solo vamos a tener tres sonidos cuando terminan en ed. Tenemos un sonido terminado en D, un sonido terminado en T o un sonido terminado en ed. Cuando el sonido es terminado en D, como aquí, perdón, en T, como este, es porque estos sonidos finales de esta palabra, cuando decimos, por ejemplo, laugh, ese sonido es un sonido que no vibra cuando yo lo pronuncio. Si yo digo laugh y ubico mis dedos en las cuerdas vocales, no va a vibrar ese sonido. Si yo hago, no vibra, ¿no? Como no vibra, entonces voy a unirlo a un sonido final que tampoco vibre, como la T. ¿Cuál es el sonido de la T? La T es poner la punta de la lengua en el paladar superior y pronunciar la T y ahí tampoco vibra, ¿sí? Entonces todos estos sonidos finales como la K, la P, la S, la TH, la SH o la CH no vibran, miren. Entonces, por eso van a ir con un sonido que tampoco vibra, que es la T. Entonces yo digo, laughed, looked, hopped, kissed, frothed, brushed, touched. todas terminan en T, ¿no? Y acá, el otro grupo es el de las D, las letras que sí vibran, como la B, esta TH que sí vibra, la V, la G, la L, la M, la N. Entonces, si yo pronuncio la M, por ejemplo, hago el sonido de la M. Entonces, si yo ubico mis dedos en las cuerdas vocales, sí voy a sentir una vibración en el sonido, ¿no? D, v, R, right? Entonces todos estos sonidos sí tienen una vibración. Entonces por eso los vamos a unir al final con un sonido que sí tenga una vibración, que en este caso sería la D. Entonces miren, Rob, b, mm, mm, b, mm, 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 er, j, si notamos si hay cierta vibración al final de estos sonidos y por eso van con esta D. robbed, breathed, lived, begged, rolled, blamed, banned, banged, feared,
aged, aged, aged. Entonces, bueno, como solamente tenemos dos sonidos finales, la T o la D, pronunciar la T doble al final se vuelve muy difícil. Entonces, cuando una palabra, el sonido final también es una T o también es una D, ya no voy a poder decir visit porque es muy difícil, ¿no? Porque son las únicas opciones que tenemos. Entonces, solamente en estos casos, cuando el sonido final es T o D, que es el que hemos usado para las otras palabras, las otras acciones, entonces por eso le vamos a agregar una ed y solamente en estos casos es que la ed sí se pronuncia completa. Entonces yo aquí digo visit, visited, visited, porque me queda muy difícil pronunciar dos veces al final la T o dos veces al final la D, ¿cierto? Que sería lo equivalente. Entonces, por eso a los sonidos que terminan en T o en D, los vamos a pronunciar con el ed. visited, added, Y vamos a ver otros ejemplos. La idea aquí es hacer los sonidos, ¿no? Ujú. A estos sonidos que vibran se les llaman sonidos sonoros. Bueno, eso ustedes no lo tienen que saber. Eso las personas que de pronto si les interese pueden leerse esta partecita si quieren entender un poco mejor. Pero el ejercicio aquí es identificar advised, que si este es con D o con T o con ed. baked, Entonces yo este lo pondría aquí, ¿sí? Si está bien me sale con verdecito. baked, Este lo pondría aquí. Y cuando digan ed, como aquí, demanded, ahí sí lo pondría acá, ¿no? Y la idea es que ustedes identifiquen todos. Cuando yo ubico uno en la columna que no es, lo devuelven y me sale rojito porque ahí no era, ¿sí? Pero hay que escuchar, identificar, repetir, pronunciar. Me encanta este ejercicio de la unidad 3 que tiene estos verbos o estas acciones o es la explicación de la pronunciación, porque es una explicación que tiende a ser, o sea, eso cuando no lo conocemos nos confunde mucho, ¿sí? No sé si tienen una pregunta respecto a eso, porque yo sé que, bueno, es bastante información, pero si tienen una pregunta, díganme en este momento y con mucho gusto la resolvemos, ¿vale? no, Mm. Bueno, recomiendo mucho hacer este ejercicio a las personas que están viendo en este momento la sesión, como Yasmín y Maritza, pero a las personas que no lo están haciendo en este momento, no están viendo la clase ahora, que están viendo la grabación, que se encuentra en este video en algún momento, les recomiendo mucho hacer este ejercicio porque es muy funcional para identificar la pronunciación acertada de estas palabras que a veces nos generan cierta confusión, ¿vale? Bueno, cuando vamos acá hay más ejercicios, ¿no? De pronunciación. Este fue el primero que me parece esencial hacerlo. Siempre explico eso casi en todas mis clases. Pero ya después vienen otros sonidos como la S y la Z cuando es vibrante o cuando no, ¿sí? Después vienen otros sonidos como eh, la entonación o el acento, ¿dónde va el acento? En español nosotros tenemos tildes, pero en inglés no tenemos tildes para identificar los acentos y hay que aprendérselos, ¿no? committed, 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 ahí es donde va el acento. En esta sílaba, ¿no? Entonces nos dan varios ejemplos, me gustan mucho los ejercicios de pronunciación porque nos ayudan a identificar las diferencias en la pronunciación del inglés que de pronto no estamos familiarizados o familiarizadas con ellas porque pues es un idioma diferente, ¿no? Bueno, cuando nos piden diadema aquí, por ejemplo, realmente esto no graba, esto es una falla de la plataforma, pero la idea sí es repetir tan parecido como se pueda a lo que escuchamos aquí. what kind of music do you like? What kind of music do you like? Hacer el acento en las palabras donde ellos hacen el acento siguiendo el mismo ritmo, tratando de copiar todo lo que en cuanto a sonido nos llame la atención, prestarle mucha atención, no solo a los sonidos de las letras, sino al ritmo que tiene la oración, cuál es la palabra que se acentúa más, cuál es la que se acentúa menos, ¿cierto? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Generalmente en español tendemos a ponerle a la pregunta al final un acento mayor, como cuando decimos qué tipo de música le gusta, si le gusta, ¿cierto? Puede ser un poquito diferente al acento en preguntas que tenemos en inglés, ¿no? Bueno.
Es una sugerencia, espero que lo revisen. Si les interesa mejorar su pronunciación, estos ejercicios realmente son muy útiles, ayudan bastante en el proceso. Bueno, ya después de que hemos revisado el material de estudio, vamos a esta parte de evidences y en evidences tenemos estas evidencias, el foro que dice My Favorite Movie, Interactive Activity, Technological Devices, Cell Phones for Sale and Gadgets Fights. En este que es el de My Favorite Movie, muchos de ustedes o muchas de ustedes ya han participado. Thank you so much to every single person that has already contributed to this forum. To participate, you need to click here. To look at the instructions, you need to click here on this link. And you can see here the instructions, right? You can see here the example that we are given here, okay, with my favorite movie, right? And then you can go here to ver photo, right? And you can actually participate or post your opinion about a specific movie, okay? My favorite movie, we can click here on responder. Damos clic en responder, donde en el foro que dice My favorite movie. Y podemos usar expresiones como estas que vimos al inicio de ed o ing, donde estamos hablando de las características de una película. Por ejemplo, aquí dice, Have you seen that film? It's really frightening. Frightening es cuando una película es aterradora, nos causa mucho susto. I could listen to her for hours. She's so interesting. Ella es muy interesante. Si una película nos parece interesante, bueno, habría que decir por qué, ¿no? O si nos parece molesta, o si nos parece aburridora, o si nos parece confusa la película. En este caso podemos hablar, nos sugieren hablar de películas, pero también podríamos hablar de un libro, de una historia, de un documental, ¿cierto? Depende de lo que nos guste, ¿no? De una canción o de una banda. Bueno, aquí hay personas que participaron el fin de semana, hay personas que han venido participando desde el inicio del curso y yo les he puesto comentarios con base en lo que ustedes han publicado. A estas personas que ya les he puesto comentario ya tienen una calificación. Si la calificación no fue satisfactoria, no fue una A, tienen que volverla a enviar. Pero si su calificación sí fue una A, no es necesario volverla a enviar. Aquí en evidencias, cuando dan clic aquí, pueden ver la calificación de cada una de las evidencias y los comentarios también. Lo mismo que si dan clic aquí en calificaciones, también pueden ver sus calificaciones y los comentarios. Bueno, esto en cuanto al forum, aquí nos dan un ejemplo. La idea es describir la historia, qué sucede un poco, cuáles son los principales eventos, el plot, y también describir algunas cosas de los personajes, ¿no? ¿Qué pienso yo de esos personajes? Pueden buscar esta página que tiene bastante vocabulario con eso de las características. Y aquí hay un ejercicio también para practicar con estas expresiones, ¿no? Para identificarlos mejor, les voy a dejar aquí el enlace por si ustedes quieren revisarlo. ¿Ok? La otra actividad que sigue acá es la interactiva. It says Interactive Activity Technological Devices. Para desarrollarla, damos clic aquí en ver SCORM. Instruction. Richard wants to buy a new cell phone, but he doesn't know which one to choose. Help him by selecting true or false to each comparison based on the descriptions of the two phones. Take into account that if you make a mistake. Bueno, entonces acá. So, which one are you going to buy? I don't know. Let's compare them. En compare podemos ver las características, ¿cierto? De las que nos van a hablar. Start, ¿sí? Hay que ver las características para ver qué es falso y qué es verdadero, ¿no? Si the LPQS cell phone is as modern as the LPQSX. LPQS or LPQSX. The LPQSX is as big as the LPQS, entonces habría que otra vez volver a la información que nos presentaron en la parte de compare
para determinar qué de esta información que nos están presentando aquí es verdadera o falsa. True or false. ¿Ok? Y después sí, verificar. Si hacen esto que yo voy a hacer ahora, que es cerrar, no va a quedar guardada su actividad. Si tienen que volver a desarrollarla, van aquí, se devuelven y ya aparece otra vez activo el ver SCORM. La actividad que sigue es Cell Phones for Sale. En Cell Phones for Sale nos presentan dos dispositivos. Ya vamos a ver de qué se trata. Y finalmente, Gadgets Fight. En Cell Phones for Sale nos muestran dos dispositivos y la idea es compararlo, ¿no? Escribir oraciones comparando usando las expresiones que vimos hace un momento. Bueno. Ya les voy a proyectar el archivo de Cell Phones for Sale aquí en el navegador para que no tengamos que perder la conexión. Nos van a dar un archivo de Word donde nos presentan la descripción de dos dispositivos. La idea es leerlo y después sí venir aquí y compararlos, ¿no? Nos dan un ejemplo. Titanium is not as heavy. Titanium SZ1 is not as heavy as Silver X100. Y aquí nos dan otro ejemplo, ¿no? La idea es usar estas, las que sí se parecen, y estas cuando no se parecen tanto en otras cosas, ¿sí? Y finalmente tenemos, cuando tengamos desarrollado el archivo, vamos aquí a ver evidencia y lo adjuntamos. Finalmente tenemos esta actividad que se llama Gadgets Fight, que es cuando damos clic aquí en este documento, en este enlace para ver las instrucciones. Y en Gadgets Fight nos dicen que hay que hacer un video o una grabación en la cual comparemos dos dispositivos. En este video, en esta comparación, la idea es que ustedes también pueden comparar no solamente dispositivos, también pueden comparar libros, también pueden comparar películas, también pueden comparar ciudades, pueden comparar cualquier cosa que les llame más la atención, música, bandas, artistas, porque de pronto no a todas las personas les gusta comparar tecnología o dispositivos tecnológicos. Entonces les doy la opción de que en este video comparen cosas que a ustedes les gusten, ¿no? Si les gustan deportes también, ¿no? O si les gustan equipos de fútbol específicos, si les gustan equipos de baloncesto, jugadores de tenis, sí, no sé. Entonces, ciudades, pueden comparar cualquier cosa. Comparan dos cosas, pero la idea es usar las expresiones comparativas que vimos dentro de esta unidad, ¿vale? Y eso sería todo. Pueden hacer un video aquí o pueden hacer una grabación. Importante que me digan al inicio qué están comparando, ¿no? Entonces, bueno. Profe, esa pregunta. Ujú. ¿Cuál? ¿No la entendimos bien? Bueno, aquí lo que nos dicen es que hay que hacer un video o una grabación en la cual describamos y comparemos dos dispositivos tecnológicos, ¿cierto? Lo que yo les estoy diciendo es que no necesariamente tienen que ser dos dispositivos tecnológicos, sino que también pueden usar otras cosas que no sean dispositivos tecnológicos, como por ejemplo dos ciudades, ¿no? Yo puedo comparar dos ciudades, ¿sí? Eso es como lo que yo les estoy sugiriendo, ¿sí? Entonces, si van a, no sé, si vamos a comparar,
y qué te quedó mal? ¿Ah? ¿Será porque no enviaste la grabación? ¿Sí? Yo creo que es por eso, sí. Generalmente les pongo de cuando no hay una grabación o no hay un video. I'm going to describe or I'm going to, yo puedo decir I'm going to describe o puedo decir I'm going to talk about, eh, I don't know, Pasto and Cali, right? So I think, por ejemplo, es una opinión, I think Cali, o si yo voy a decir Cali has more advanced, eh, has more advanced transportation, or Cali has more beautiful buildings. Decir como cuáles, ¿no? O Cali is as, Cali has as good food as, oh, Cali's food, Cali's cuisine is as good as Pastos, right? Va a depender de lo que quiera comparar. Si quiero comparar dispositivos, equipos de fútbol, libros, bueno, lo que sea que quiera comparar. Y esto va en una grabación, ¿no? ¿Listo? Y aquí en ver evidencia adjuntaríamos la grabación, el video lo pueden subir a YouTube y pueden enviar el enlace, ¿no? Si envían el video usando Drive, les sugeriría que por favor al configurar el video en el Drive quede disponible para que lo vea cualquier persona, porque a veces cuando yo lo voy a visualizar no puedo verlo porque está restringido el acceso. Entonces, si yo voy a subir un video de YouTube, por ejemplo, que yo les envío a ustedes las grabaciones a través de enlaces de videos de YouTube, aquí hay una opción que dice adjuntar vínculo, ¿no? Y aquí en adjuntar vínculo, yo pego el enlace, digo adjuntar, doy clic en adjuntar y después digo clic en contestar. Y ahí ya quedaría el adjunto. Bueno, estas son opciones que yo les doy. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Oh, ya. Bueno. Okay, thank you so much for your contribution and participation. I really appreciate you being here. Thank you, Maritza and Jasmine. For the people that are watching the recording, thank you as well for watching the recording. And if you have any questions, remember that you can contact me on the platform. Okay, great. Nice to share this space with you. Bye-bye, everybody. Okay, have a good afternoon. Bye-bye. Have a nice week as well. Okay, bye.